capítulo número 4, versículo número 17 del libro de Romanos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Tremenda la palabra de Dios, como siempre. Es algo inescrutable los caminos de Dios. El misterio del Evangelio, que muchas veces, por supuesto, confunden a la mente lógica, al razonamiento, pero dice la Biblia que cada palabra que fue escrita fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Claro que lo escribieron los hombres. Es más, cuando en el Nuevo Testamento Pablo dictaba esa palabra inspiradora que venía de parte del Señor, estaban los escribas, los escribientes, había alguien que lo escribía. Es decir, ni siquiera el mismo autor escribía, muchas veces eran otros los que escribían. Sin embargo, aquí podemos entender que en el tiempo de Abraham estaba ocurriendo algo que iba a trascender los tiempos, las eras, los siglos. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra del Señor, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente. Y eso es lo que quiero destacar en este día. Es una bendición de poder ser padre. Hace muy poco el Señor me daba una revelación acerca de una persona que iba a ser padre. Y cuando hablaba con esta persona, yo le decía: vas a ser padre, pero hay un simbolismo, no siempre es literal lo que dicen las Escrituras. A veces las Escrituras hablan de cosas simbólicas, alegorías, como las parábolas, por ejemplo, que Jesús hablaba a la gente. Pero en este sentido hay padres que representan, por eso, a una familia biológica. Luego hay padres que representan a una familia espiritual, cosa que sucedía con Abraham. Pero para Abraham exclusivamente, Dios estaba diciendo que él iba a ser padre espiritual. Y claro, él en su ignorancia pensaba y creía que iba a ser padre biológico, porque el deseo de él era tener hijos, y de hecho lo podía tener. Los lectores de la Biblia sabemos que cuando Dios le da esta promesa y le dice: van a heredar tus hijos y vas a ser padre de mucha gente, él creyó en una dimensión natural que iba a ser padre de una prole, que iba a ser padre de familia, que con su esposa Sara iba a tener los hijos que tantos desearon. Dijo: aquí Dios va a hacer un milagro, porque mi esposa Sara es estéril, no puede tener hijos. Y Dios le estaba prometiendo que iba a darle un hijo. Entonces, cuando recibimos una revelación de Dios, una palabra de Dios para guiar, para conducir a alguien, para aconsejar, no siempre es literal lo que recibimos. Por eso hay que tener mucha precaución en lo que decimos y también en lo que recibimos, y orar a Dios para pedir que Él verdaderamente nos revele, nos muestre aquellas cosas que están ocultas, que no son fáciles de entender. Es por eso que Dios ha provisto de que haya alguien que nos guíe espiritualmente. Entonces, esta realidad paralela de Abraham, él pensaba que iba a tener un hijo biológico. Sin embargo, Dios le estaba hablando de ser padre de multitud, de una generación que iba a venir. Él iba a ser el padre de la fe y él iba a ser el padre de una nación, la de Israel, cosa que él jamás podría imaginarse.
Pero estamos hablando de Dios, y cuando hablamos de Dios, estamos hablando de cosas inescrutables. Dios dijo: mis pensamientos están distantes como el cielo de la tierra de los tuyos, le dice al profeta. Entonces, Dios dice: mis caminos están distantes como el cielo de la tierra de tus caminos. Pero Dios dice: yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Entonces, aquí donde nos detenemos a pedir una guía de Dios, de una proyección de vida, de familia que queremos, que deseamos, que soñamos. Entonces es importante por eso comprender, cuando nos acercamos a Dios y le pedimos algo a Él, que verdaderamente podamos recibir la revelación de Él, la revelación que verdaderamente debemos conocer, y no imaginarnos y apresurarnos en saber que Dios va a conceder algunos caprichos que tenemos nosotros como hombres. Dios está mirando mucho más allá de lo que nosotros podemos ver hoy. Pero el pensamiento de Dios no es hacerte mal, sino hacerte el bien. Esa es la promesa de Dios, y ese es nuestro Dios. Y ese es el Dios que yo estoy predicando en este día, y que te lo presento si no lo conoces. Un Dios que está pensando en hacerte lo bueno, hacerte bien, bendecirte. Un Dios que está entendiendo tu necesidad actual, pero Él va mucho más allá de eso. Porque una necesidad podemos tenerlo hoy. Estoy seguro que dentro de un mes vamos a tener otra necesidad. Y estoy seguro que dentro de un año vamos a tener otra necesidad. Y cada paso en nuestra vida vamos a tener una realidad en la que vamos a necesitar de algún milagro, de alguna ayuda extra. Porque necesitamos que alguien más nos ayude a cumplir aquellas visiones, aquellas ideas, aquellos proyectos, aquellas empresas, aquellas buenas ambiciones que tenemos. Pero Dios está mirando mucho más allá de esto, de hoy, de la hora. Dios está pensando en bendecirte y a través tuyo bendecir a muchas familias más de las próximas generaciones. Entonces, wow, cuando es así, podemos decir: verdaderamente mi vida está en la palma de la mano de Dios. Dios me tiene en el hueco de su mano. Dios tiene un plan perfecto para mí. Lo que hoy me está sucediendo es circunstancial, es momentáneo, es pasajero. Es por eso que esta aflicción que hoy tengo, esta necesidad como la que tenía Abraham, era pasajera, era temporal. Y Dios iba a resolver este problema también. Pero quiero decirte que Jesús lo dijo de otra manera. Jesús lo dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se te serán añadidos. Quiere decir que Dios entendía la necesidad y el deseo que tenía como familia, como matrimonio, como hombre, Abraham. Pero como Abraham estaba deseoso de hacer la voluntad de Dios, era un hombre temeroso de Dios, entonces Dios lo elige para cosas mayores, pero sin descuidar el deseo que había en su corazón. Por eso es que Dios hace un milagro y espera en el tiempo, porque Dios quería que verdaderamente hoy nosotros podamos hablar de Él, que no fue una casualidad que Él pueda tener un hijo, sino que fue verdaderamente un milagro de Dios el tener el hijo que Dios le había prometido. Porque Él llegó a tener 100 años. Y a los 100 años había cumplido Dios su promesa de que Él tenga su hijo. Entonces hoy podemos hablar de Abraham y decir: verdaderamente fue un milagro de Dios. Es que eso es lo que quería que sepamos Dios hoy. Que Dios es el Dios de lo imposible. Lo que es imposible para ti hoy es posible para Dios. Pero Dios no solamente va a resolver el problema actual, el problema que hoy tengas.
Dios está mirando mucho más allá de lo que es evidente para ti y está pensando en tus hijos y en los hijos de tus hijos, en la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Dios va a bendecirte y a través de ti van a ser bendecidas las familias de la tierra. Dios va mucho más allá de lo que nuestra mente finita puede imaginarse. Entonces, ¿por qué Abraham le creyó a Dios? Porque sabía que Dios era quien hacía las cosas imposibles. Que verdaderamente Dios era el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Y lo honraba por eso. Y si Él lo prometió, si Él habló y le prometió que le iba a dar un hijo, lo iba a hacer. Pero viendo a su mujer, que ya era estéril y que tenía 90 años, no solamente era un problema la esterilidad de Sara, sino que también Dios siguió esperando en el tiempo justo para que hoy podamos hablar de ella y decir verdaderamente no solo era estéril, sino que ya el tiempo de concebir un hijo era para ella imposible, porque ya estaba vieja. De esa manera Dios demuestra que verdaderamente Él iba a hacer un milagro. Y los lectores de la Biblia sabemos que Sara concibió, dio a luz ese hijo de la promesa. Entonces Dios dice, aquí en esta palabra, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. No solamente en lo biológico, sino que en lo espiritual. Se ha creado una nación. Y Abraham es el padre de Israel. Se lo considera también el padre de la fe. ¿No es acaso un verdadero padre? Y dice la Biblia que todas las promesas que Dios le hizo a Abraham es para nosotros también. Para usted si cree en Dios. Para mí si yo creo en Él. Las promesas que le hizo Dios a Abraham lo haría con nosotros también. Entonces, volviendo a la historia de Abraham, Dios le prometió que iba a ser padre de mucha gente. Y a partir de ahí Dios le proyectó hacia la espiritualidad. Dijo el Señor cuando lo sacó hacia afuera para mostrar las estrellas y dijo, si puedes contar las estrellas del cielo también podrás contar tu descendencia. Muchísima gente, muchísimas, incontables. Pero Dios cumplió su promesa, claro que sí. Abraham creyó, claro que sí. Es por eso que tenemos que creer en Dios verdaderamente, pero también tenemos que recibir la revelación de lo que Dios quiere mostrarnos. A veces puede ser que seamos padres de manera simbólica. ¿Acaso hoy no hay padres de corazón? Personas que han criado hijos que no eran necesariamente de ellos, que no eran hijos biológicos, que no lo engendraron, pero hay ese corazón que les abrazó, los arropó, los creció, los educó y le dio todo. Entonces, hay maneras de ser padres. Y cuando en la palabra de Dios nos habla de que hay un plan perfecto de Dios de funcionar como familia, no necesariamente el que hoy no pueda formar la familia se debe preocupar por esa situación. ¿Por qué? Porque aún hay un propósito de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice, bueno, el que está casado bien hace y el que está soltero también. Es decir, para cada uno de ustedes hay un proyecto de parte de Dios que trasciende lo que está sucediendo hoy en su contexto natural. Entonces Pablo dice, el que se casa hace bien y el que queda soltero también. El que tiene hijo hace bien, el que se abstiene de tenerlo hace bien también, porque el hijo no es una necesidad que el hombre tiene.
El hijo es un deseo del corazón. Biológicamente, el Señor dijo que el hombre y la mujer iban a procrear. Y ese es el deseo que el hombre tiene, que está en el corazón de Dios. Y está en nuestro corazón. Yo recuerdo por eso cuando tenía aproximadamente 19 años, yo quería tener un hijo, quería tener una familia, quería ser un padre de familia. En esa edad. Y era un deseo simplemente en el corazón. Y entonces ese deseo Dios lo cumplió y hoy puedo tener mi familia, tengo a mi esposa, tengo a mis hijos. Hemos decidido tener uno y después decidimos tener dos, después decidimos tener tres y después decidimos tener cuatro y tenemos 4 hijos. Pero fueron deseos que tuvimos en el corazón. Lo hemos deseado y hoy lo disfrutamos. Pero tal vez otros deciden no tenerlos. Y no es un pecado no tener un hijo. De hecho, el apóstol Pablo por eso se mantuvo en una condición de solo, de soltero. ¿Por qué? Porque él dijo, yo tengo un don precioso de Dios que es la abstinencia. Pero el que no tiene el don de abstinencia, cásese. Pero él no se casó porque tenía un don. Dios le había regalado esa bendición también de estar solo, así que usted no se debe preocupar si está solo. Yo conozco padres, por ejemplo, que empiezan a reclamar a sus hijos que se tienen que casar, que le apuran para que haga algo porque no pueden estar solo. Y si Dios le ha concedido la bendición de estar solo, ¿no cree usted que está en contra de los principios de Dios? ¿En contra del plan, el propósito de Dios con su hijo o su hija? Necesitamos entender todo el contexto de la familia, porque ese es el plan de Dios. Pero por supuesto, vamos a desear tener un hijo y ese deseo que nace del corazón lo va a cumplir Dios. Por eso aún cuando Sara era estéril, tenía un propósito esta esterilidad, esta condición, que después se transformó en una bendición para ella porque ella lo deseaba. Ella lo quería, ella lo pidió a Dios. Y Dios transformó aquello que era imposible en algo posible. Aquello que era naturalmente imposible, para Dios no es imposible, porque Él ha creado justamente las leyes de la naturaleza y Él es el único que puede quebrantarlo. Ahora, aquella mujer también, la mamá que fue de Samuel, otra mujer en la Biblia que era estéril, que no podía tener hijos. Sin embargo, ella le pide a Dios querer tenerlo. Bueno, esa es la realidad. Y entonces Dios le concede la petición y algo que era imposible para los hombres se hace posible con Dios. Por eso Abraham es el padre de la fe. Él creyó de esperanza contra esperanza, cuando parecía que todo estaba peor que antes, porque mientras ellos eran jóvenes tenían la posibilidad de tener su hijo y esperaban la promesa de Dios, que Dios le dijo que iba a ser padre de mucha gente. Pero el contexto cambió y ellos envejecieron. Pero él se mantuvo todavía esperando en la promesa de Dios. Por eso era la esperanza él tenía mientras era joven. Pero después, cuando ya envejecieron aún, Abraham se mantuvo en fe, creyendo en la promesa de Dios. Por eso él creyó de esperanza contra esperanza y fue contado por justicia su fe.